Chicos, buenas tardes. ¿Pueden ver la presentación? ¿Escuchan el audio? Buenas tardes, doctor. Sí. Ya. A ver, ¿dónde hemos quedado? ¿En qué lámina estábamos? ¿En cuál estábamos, chicos? Doctor, es mi primera clase. ¿Primera? No pasamos con usted en una clase. Todo. Bueno, chicos, vamos a hacer. A ver, quiero que toquemos un tema principal, en realidad de inicio, porque a partir de él vamos a empezar a hacer también incluso las prácticas, o sea que es un tema un poco práctico en realidad, más que teórico. Este tema que vamos a ver es consideraciones un poco más prácticas que nos van a permitir desenvolvernos en la práctica. De hecho, algunas ya las hemos hecho. Entonces, vamos a ver de qué se trata el hemograma. El hemograma es un estudio cual y cuantitativo de todos los elementos corpusculares de la sangre. Es cuantitativo porque hacemos recuentos, por ejemplo, de glóbulos rojos, de blancos, de hemoglobina, los índices hematimétricos, la fórmula leucocitaria, recuento de plaquetas, en fin. Entonces, por eso es cuantitativo, porque vamos a cuantificar algo. Es cualitativo porque vamos a evaluar la calidad de las células a través del estudio morfológico de estas, con base en ciertas coloraciones con las que hemos estado aplicando en la práctica. Entonces, ellas nos van a permitir evaluar el estudio morfológico de la serie roja, blanca y trombocítica. Las determinaciones que puedan ser anexas o accesorias al hemograma son la velocidad de sedimentación globular y los reticulocitos, pero no forman parte obligatoria del hemograma. El hemograma solo consta de glóbulos rojos, blancos, hemoglobina, el hematocrito, los índices hematimétricos, el recuento de plaquetas y la fórmula leucocitaria. ¿Ya? Entonces, esos son los parámetros del hemograma. Eventualmente, claro, como les digo, pueden venir como accesorios, pero tienen que ser una solicitud extra en la velocidad de sedimentación globular y los reticulocitos. Hay que tener consideraciones dentro de la etapa preanalítica, analítica, sobre todo en las condiciones del paciente. Primero, que no es necesario que el paciente esté en ayunas, estrictamente en ayunas, porque el hemograma a veces puede ser un examen de urgencia, ¿no es cierto? Porque se necesite tomar decisiones rápidas sobre algún evento o alguna situación que pueda tener una persona. Entonces no podemos esperar que tenga ayunas. Lo normal es que se le pueda tomar en cualquier momento. Habrá ciertas variaciones entre tomar en ayunas y tomar o no tomar en ayunas. Y sobre todo los niveles no mostrarán resultados que cambien la decisión clínica. ¿Sí? No van a mostrar resultados que cambien la decisión clínica. Por lo general, aunque hayan variaciones pequeñas, no afectan la decisión clínica. Lo que sí no se debe hacer es actividad física intensa cuando se va a hacer un hemograma, porque se pueden producir fenómenos de vasoconstricción y eso puede hacer además que se produzca una hemoconcentración, es decir, la sangre se vuelve más concentrada por pérdida de líquidos, por transpiración y respiración. Entonces, no es conveniente, eso sí que no es conveniente hacer hemograma en condiciones de actividad física. Se debe permanecer, bueno, echado o sentado según las características. Otros datos del paciente que hay que saber es la edad, el diagnóstico presuntivo y el sexo. En cuanto a edad, siempre nos basamos porque los valores de ciertos parámetros del hemograma pueden tener fluctuaciones decisivas de acuerdo a la edad, entre un recién nacido de 1 hora al recién nacido de 24 horas. Y más allá igual. O sea, entonces, la idea es saber cuál es la edad del paciente para poder interpretar los resultados que den. Además, se debe utilizar un diagnóstico presuntivo de orientación para buscar ciertas características particulares que quisiera el médico. Y el sexo, porque igual hay parámetros que dependen de valores, sus valores dependen de si es mujer o es varón, sobre todo lo que tiene que ver con la línea roja. ¿De dónde se puede obtener las muestras? Las muestras se las puede obtener
de venas, capilares o arterias. En realidad, las variaciones entre cada uno de estos lugares de extracción no son altamente significativas. Sin embargo, cuando se hacen los procedimientos, hay que tener cuidado, sobre todo en los procedimientos capilares, porque se hace una punción en la punta del dedo, y evitar hacer compresiones excesivas para tratar de sacar sangre, porque esto podría hacer de que se filtre líquido hacia el tercer espacio y nos produzca mezcla con la sangre y por lo tanto la dilución de esa muestra, ¿no? Hay que tener cuidado eso, sí. Bueno, tenemos varias ventajas sobre lo que es la punción venosa, es rápida, segura, vamos a obtener volúmenes vamos a tener volúmenes adecuados para todas las determinaciones, en fin. Eso nos va a dar también la libertad para poder repetir las muestras cuando tengamos alguna duda o alguna contraprueba, en fin. Y obviamente reduce esos errores de la punción capilar que están relacionados con la compresión excesiva y generen hemodilución. ¿Cierto? Bueno, tiene ciertas desventajas, pero cuando se hacen procedimientos no protocolizados, no estandarizados, puede haber hemoconcentración cuando un torniquete está con alta presión y además de modo prolongado. Los hematomas y el dolor se pueden producir por una falla en la técnica de extracción sanguínea y eso puede generar algunas características a las muestras como de hemólisis, por ejemplo. En los neonatos siempre va a haber más dificultades para extracciones venosas, pero siempre que se pueda se accede nomás a extracción venosa en neonatos. Que tengan todos los cuidados, pero se accede igual. Ahora, si no se puede siempre, pues capilar. Pero igual, los volúmenes que se sacan en neonatos tienen que ser muy bajos, porque no podemos extraerle una cantidad grande de sangre a un recién nacido, que tiene alrededor de 250 ml de sangre. No le vamos a este recién nacido, no le podemos estar sacando sangre todos los días en 10 ml, porque lo vamos a volver anémico en 5 días. Si es un neonato que va a estar en terapia intermedia, intensiva, es probable que necesite exámenes todos los días. Y si todos los días le saco de 10 ml, lo dejo sin sangre en 5 días, ¿no? Entonces, la idea es utilizar la menor cantidad de sangre posible. Cuando yo sepa que ese neonato se va a quedar en terapia o va a estar requiriendo exámenes constantes y continuos. La punción capilar también tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Esto podemos ir revisando. ¿Qué anticoagulante se utiliza en hematología? Sobre todo se utiliza un anticoagulante que es las sales de EDTA. Las sales de EDTA hacen o tienen un mecanismo de anticoagulación relacionado con la quelación del calcio y formación de complejos de alta estabilidad, lo cual hace que el calcio quede secuestrado prácticamente en la sal y no pueda ser utilizado por el sistema de coagulación para producir la coagulación. Esto sabemos que el calcio es un factor de coagulación y si está depletado al 100% prácticamente, la coagulación no se puede producir y tenemos sangre en estado líquido sin coagulación, aun cuando pasen muchos días. El EDTA entonces es el anticoagulante de elección en hematología, primero porque utiliza una baja tasa de dilución, apenas 10 microlitros más por un ml o sea, 10 microlitros de sangre por un ml de diluyente, perdón, 10 microlitros de anticoagulante por un ml de sangre, y eso nos genera una dilución de 1 en 100, ¿no es cierto? Una dilución de 1 en 100. Además, podemos conservar las muestras que están en EDTA entre 4 a 8 grados centígrados hasta por 48 horas sin alterar sus características. A ver, ¿alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, y entonces, claro, los otros anticoagulantes pueden tener algunas
limitaciones, por ejemplo, la mezcla de oxalatos de amonio y potasio. Utilizan también secuestrando calcio, pero por otro fenómeno que es la precipitación de calcio. Esto quiere decir que incluso si yo añado al sistema de sangre anticoagulante, le añado exceso de calcio, es probable que pueda revertir nuevamente el proceso de coagulación, ¿no? Entonces, la forma en la cual secuestra el calcio, los oxalatos de amonio y potasio, es diferente a la del EDTA, que forma un complejo de alta estabilidad. En cambio, este precipitado es susceptible de saturarse, y si yo pongo exceso de calcio, es probable que pueda reiniciar la coagulación. Esa ventaja se la ve también en otro anticoagulante, que es el citrato de sodio, que es un anticoagulante para hemostasia, para pruebas de coagulación. ¿Y por qué? Porque como sacamos sangre en ese anticoagulante, en citrato de sodio, luego en los procesos que se hacen de las pruebas de hemostasia, obviamente está el trabajar con el plasma y ver el tiempo en el cual coagula in vitro. Y para eso se utiliza plasma citratado, en el cual podamos evaluar esos tiempos, a partir de la adición de calcio en exceso, y de tal manera que el sistema vuelva a reiniciarse. Igual entonces sucede de las mezclas de oxalato de amonio y potasio, que es el anticoagulante de Winthrop. Igual sucede con el citrato de sodio, ¿ya? La heparina es un anticoagulante que tiene otro mecanismo de acción y actúa potenciando a la antitrombina, la antitrombina es un anticoagulante natural, pero la potencia entre 100 a 150,000 veces. Por lo tanto, tiene gran capacidad de anticoagulación. Una baja tasa de dilución, porque a solamente 10 microlitros del anticoagulante podemos trabajar 1 ml de sangre, ¿no? Entonces es un anticoagulante también bueno, pero en hematología corriente, rutinaria, no es un anticoagulante de elección, ¿sí? Y si se va a hacer pruebas de hemostasia, tampoco, no sirve para hacer pruebas de hemostasia, porque igual, aunque le pongas, ¿qué le vas a poner? Calcio, no sirve, no tiene idea el calcio acá. ¿Qué hacemos? La heparina lo que está haciendo es potenciar a la antitrombina, y por lo tanto la anticoagulación de ese tubo extraído en heparina es prácticamente irreversible. Bueno, la heparina se utiliza en otras pruebas, sobre todo con el equilibrio del medio interno, equilibrio ácido-base, y bueno, para las gasometrías arteriales, ¿no? Una vez que se obtiene la muestra, debe estar bien homogenizada, lenta y repetidas veces, ¿no? A ver, en la etapa analítica hemos dicho que vamos a hacer recuentos de glóbulos blancos, rojos, plaquetas, hematocrito, hemoglobina, la fórmula leucocitaria, y cuando se hace un hemograma manual, como lo que estamos viendo en este momento, tenemos los índices hematimétricos que no son determinados por el equipo, sino son calculados a partir de algunas pequeñas fórmulas que les voy a mostrar en un rato, y eso es lo que utilizamos como cálculos. Obviamente hay los equipos automatizados, determinan el volumen corpuscular medio, lo miden el volumen corpuscular medio, y este volumen corpuscular medio no está entonces calculado, sino está medido a partir del proceso de medición que tiene el propio equipamiento. La hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media también son parámetros llamados índices hematimétricos. Cuando hacemos recuento de glóbulos blancos, utilizamos un líquido, que es el líquido de Turk, que en realidad lo que es ácido acético, que está entre el 2 al 3%, y se le añade cristal violeta con la idea de generar mejor visión. En realidad, el principio activo de este diluyente es el ácido acético, ¿no? Y de modo accesorio, claro, está el cristal violeta, pero no es indispensable, porque el cristal violeta se lo requiere solo para mejorar la visualización, pero se puede hacer los recuentos sin poner el cristal violeta. Si lo tienen a la mano, usamos ese, si no, no hay necesidad de estar buscando. Luego con eso pues llevamos con agua destilada a un volumen de 1000 en total, y vamos a aplicar a esta sangre una dilución de 1 en 20. Esta dilución 1 en 20 supone utilizar 20 microlitros de muestra y 380 microlitros de líquido de Turk.
20 microlitros de muestra y 380 de líquido de Turk. Añadimos el líquido de Turk y encima añadimos la muestra. Vamos a agitar en un vórtex y vamos a dejar que se activen los mecanismos y que se produzcan, los eventos necesarios para la destrucción de los eritrocitos. Ustedes saben que los eritrocitos son lo que tenemos que deshacernos en el recuento de glóbulos blancos. El recuento de glóbulos blancos, obviamente lo que nos interfiere son la cantidad de glóbulos rojos, y el ácido acético tiene esa función. Tiene la función de lisar los glóbulos rojos para que solo nos queden glóbulos blancos y los podamos contar. Entonces, el que hace eso es el ácido acético, no el cristal violeta, porque es solo para coloración. Una vez que homogenizamos por agitación, tenemos la muestra lista para observar, y los recuentos se hacen en un dispositivo que se llama cámara de Neubauer. Esta cámara de Neubauer es una lámina, un vidrio grueso, en el cual existen 2 retículos de conteo para una y otro paciente. Antiguamente se utilizaban las pipetas de toma para cargar las muestras y cargar con el diluyente y hacer todo este proceso, pero actualmente ya saben que tenemos unas micropipetas que nos permiten manejar volúmenes pequeños y sin riesgo. Cuando vemos la cámara de Neubauer, al microscopio, vamos a observarla exactamente igual. Tenemos 9 cuadrantes de estos, o sea, 3 por 3, 9 cuadrantes. Cada uno de los cuadrantes es de 1 milímetro cuadrado. Por tanto, el lugar de conteo tiene 9 milímetros cuadrados de superficie. Entonces, cuando yo hablo de que esta imagen la vamos a observar aquí adentro en el microscopio, nos referimos a los cuadrantes de conteo. Además, no solamente tiene un lado por lado, no es solamente superficie, además tiene profundidad. Y tiene una profundidad de 0.1 milímetros, ¿sí? 0.1 milímetros de profundidad. Estos 0.1 milímetros de profundidad hace que al multiplicar por la superficie, vamos a tener 0.1 milímetros cúbicos de volumen que puede ingresar de muestra ya preparada a cada uno de estos cuadrantes, ¿no? Si yo tengo que cada cuadrante vale o tiene una superficie de 1 milímetro cuadrado y lo multiplico por la profundidad, que es 0.1 milímetros, resulta que el volumen que puede ingresar en el cuadrante es de 0.1 milímetros cúbicos. Cuando hablamos de que ingresa 0.1 milímetros cúbicos, nos referimos a que ingresa en todo este dispositivo que lo estoy viendo ahorita al microscopio. ¿Ver dudas, chicos? ¿Preguntas? A ver, preguntas. Está todo claro, Doc. Ok. Bueno, entonces, otra forma de encontrar de ver esto es lo que les he mostrado hace un rato, ¿no? Aquí hay un error y esto lo tenemos que corregir. No es 1 milímetro cúbico, no es 0.1 milímetros cúbicos. Esto es en realidad, 0.1 milímetros cúbicos, por favor. Tienen que recordar eso. No es 1 milímetro cúbico, es 1 milímetro cuadrado de cada uno y la profundidad 0.1 milímetros, lo cual hace que la superficie de cada uno de los cuadrantes sea 0.1 milímetros cúbicos. Ahora, por lo general, esos retículos que se encuentran en la cámara de Neubauer, viendo al microscopio, elegimos estos que están en azul para el recuento de glóbulos blancos y estos que están en rojo para el recuento de glóbulos rojos. En realidad, entonces, rojos se cuenta acá y blancos en estos extremos. No se puede contar los dos al mismo tiempo, porque como ponemos líquido de Turk, va a destrozar los eritrocitos, los va a alisar y no vamos a ver nada de eritrocitos. Entonces, primero se hace glóbulos blancos y luego se hace para glóbulos rojos o viceversa. Cuando veamos a la cámara, después de añadir el preparado en esto, vamos a ver a los leucocitos, por ejemplo, de este modo.
Y entonces vamos a ir contándolos. Uno a uno vamos a ir contándolos en los 4 cuadrantes. Y con eso vamos a poder hacer ciertos cálculos. Para calcular el número de eritrocitos, de leucocitos que tenemos por unidad analítica, vamos a multiplicar el número contado, ¿no? El número contado, que significa todo lo que estoy contando aquí, pónganse que haya 80, es el número contado, por 20, que es la dilución que se ha aplicado, y por 10, que es el factor de corrección de la profundidad de la cámara. ¿Qué se refiere? Es la profundidad de la cámara en términos prácticos. Este 10, claro, nos han dicho que la profundidad de la cámara es 0.1 milímetros, ¿no es cierto? Pero bueno, eso debía estar multiplicando aquí, 4 por 0.1 milímetros, ¿no? Milímetros cúbicos. Sin embargo, por propiedad de quebrados, si yo subo esto a multiplicar por 10, es lo mismo que divida por 0.1. Entonces, para abreviar la fórmula, y que no estemos manejando decimales aquí, pues se ha hecho eso. Pero si dejaran de poner el 10 aquí y lo multiplican por 0.1, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, número de leucocitos contados por la dilución, que es 20, por la profundidad de la cámara, que es 10, entre 4, ¿sí? Y con eso tenemos el número de leucocitos por milímetro cúbico. Las variaciones pueden ser, ya les digo, significativas, sobre todo en los recién nacidos. Que fíjense, y luego veremos otras tablas. Los recién nacidos al momento pueden tener entre 12 a 25,000 glóbulos blancos por milímetro cúbico y no representar ninguna patología o algo que pueda estar complicando. Luego los valores van a ir bajando, disminuyendo hasta llegar a valores próximos al adulto cuando estén entre los 6 a 12 años. A ver, normalmente el recuento de glóbulos blancos se informaba, es una unidad tradicional, en glóbulos blancos por milímetro cúbico. De pronto se ha ido perdiendo un poco y se han cambiado, y las guías de la Sociedad Internacional de Control de Hematología sugiere de que se informe en células por decilitro, células por microlitro y células por litro. Obviamente se tiene que expresar notación científica. Esto, si ustedes hacen, por ejemplo, un recuento de 6.500 glóbulos blancos por milímetro cúbico, hagan el ejercicio luego y conviértanlo a células por microlitro. Ya no por milímetro cúbico, sino por microlitro y por litro, aplicando notación científica. Eso tienen como tarea para que lo puedan resolver y en el examen también no tengan problemas. Si tienen dudas, preguntan. Pues existen algunas causas de error relacionadas con la misma prueba. Entre ellas, del material, cuando el material no está apropiadamente lavado, puede generar a veces hemólisis en las muestras. Si los líquidos de que vamos a utilizar para las diluciones están muy pasados, pueden presentar signos de deterioro, como la presencia de levaduras o algunos otros elementos que pueden dificultar los recuentos o hacen que pierda actividad este diluyente. En la técnica de extracción sanguínea, también existen errores, sobre todo cuando no se hacen punciones limpias, no se hacen punciones prolijas y se está buscando la vena y se está maltratando el tejido. Eso puede generar hemólisis de la muestra y tener recuentos más bajos de hematocrito, por ejemplo, o de glóbulos rojos o de hemoglobina. En el operador hay causas a veces insalvables que tienen que ver de acuerdo a la agudeza visual del operador y a la fatiga que pueda recibir por mucho trabajo. Y esto hace que empiece a descuidar la cantidad de glóbulos blancos que está contando en los retículos y disminuir o alterar el conteo final, ¿no? Entonces, el operador obviamente termina teniendo fatiga visual y esto genera a veces errores.
Por eso es que cuando hay demasiado hemograma en un centro, la idea es tener un contador hematológico automatizado para evitar hacer esto. Lo que tenemos que saber es cómo se hace esto, porque en algún momento nuestro contador hematológico va a fallar, va a tener algún problema y nosotros tenemos que hacerlo manual, ¿no? ¿Dudas? Bueno, existen leucocitos que pueden ser fisiológicas, como en estos casos, o existen causas infecciosas, ya son patológicas, sobre todo las bacterianas, fúngicas, virales sobreinfectadas, en fin. O no infecciosas incluso, fíjense, el síndrome de Cushing, las leucemias, las quemaduras extensas, en fin, todos estos elementos son patológicos, unos infecciosos y otros no infecciosos. Las leucopenias son la disminución de los glóbulos blancos por debajo de los límites normales. Hagamos de 4.200 a 4.500 por milímetro cúbico y por debajo de 4.200 podemos decir que hay leucopenias. Pueden ser leves, moderadas o graves, ¿no? Pero dependiendo de cuánto han bajado los glóbulos blancos. Existen algunas leucopenias que pueden ser funcionales, por ejemplo la constitucional, que es algo raro, en la cual el paciente o la persona tiene valores constantemente bajos de leucocitos, sin ningún otro dato clínico o laboratorial que permita hacer mayor investigación, y se las cataloga como leucopenias constitucionales. Se ha visto que estas personas, cuando recibe el organismo el estímulo para la producción de glóbulos blancos, lo hace de manera normal, simplemente que en estados basales es más bajo. También pueden haber los eventos digestivos. Las leucopenias postprandiales se producen sobre todo con alimentos no cocidos, y esto hace de que pueda haber ciertas variaciones en el recuento de leucocitos después de comer, pero otra vez esos recuentos o esas variaciones no son clínicamente significativas, no afectan la decisión clínica. Y bueno, tenemos otras características acá que nos pueden generar leucopenias. Cuando vemos los leucocitos según la edad, lo que les decía, al momento del nacimiento, miren, 9 a 30.000, tenemos valores que van bajando y hasta llegar a la edad adulta, a partir ya de los 8, 10, 16 años, ya tenemos límites muy parecidos a lo que es el adulto. Y estos valores, 4.500 a 11.000, más o menos se mantienen durante toda la vida hasta la tercera edad, ¿no? Lo mismo podemos ver con neutrófilos, linfocitos, monocitos, ciertas variaciones. La idea no es que se aprendan de memoria todas estas fluctuaciones, pero tienen que saber en qué momentos se presentan los mayores recuentos de leucocitos, cuándo se alcanza el recuento prácticamente de adulto, en fin. ¿Dudas? Doctor, tenía una pequeña consulta con Dígame. respecto a la fórmula. Dijo que era N, que es el total del recuento que vamos a hacer, multiplicado por 20 por 10 dividido entre 4, y luego nos dijo que podía ser 0,10. Eso no lo entendí muy bien, por favor. No, sí, es que, claro, si yo les digo que este 10 es la profundidad de la cámara, ustedes me dirán, pero ¿cómo 10? Y hace un rato nos ha dicho que es 0.1, ¿no es cierto? Porque yo les he dicho que la cámara tiene una profundidad de 0.1 milímetros, ¿no es cierto? De 0.1, entonces, ¿cómo aparece ese 10 ahí? Si es profundidad de la cámara, debería decir 0.1, pero no, porque en realidad el cálculo es 4 por 0.1, aquí, 4 por 0.1, pero como este 0.1 lo puedo pasar aquí arriba, pero multiplicando por 10, y la operación matemática es la misma, hagan la prueba. Si tienen 100 leucocitos contados por 20 por 10 entre 4, les va a dar un número. Hagan lo mismo, los 100 por 20 entre 4 y multiplicado por 0.1 les va a dar lo mismo. Simplemente una operación matemática para evitar tener decimales aquí, pero pueden tener si quieren. La idea es que este 10 es el valor inverso de la profundidad de la cámara. 0.1 o 10 aquí. ¿Sí? ¿Te entienden? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno.
Fíjense cómo existen ciertas, o sea, bueno, tenemos una variación según la edad entre los glóbulos blancos, neutrófilos y linfocitos, y vamos viendo esta curva. Fíjense, los glóbulos blancos empiezan muy altos y van bajando hasta llegar a valores de adulto. En el caso de los neutrófilos empiezan sí muy altos, pero luego van bajando y alrededor de 6 a 1 año, 6 meses a 1 año, existe menor cantidad de neutrófilos y mayor cantidad de linfocitos. Esos neutrófilos van a empezar a aumentar hasta llegar a valores del adulto y después los linfocitos empezarán a bajar, a tener menor proporción o participación en la fórmula leucocitaria. Eso con el paso de los años, ¿no? Bueno, uno de los primeros parámetros que vamos a estudiar de cuantificación va a ser el dosaje de hemoglobina. En la hemoglobina vamos a ver que este Comité Internacional de Estandarización de Hematología lanzó hace muchísimos años las consideraciones necesarias para hacer la dosificación de hemoglobina. Fue tan eficiente que hasta el día de hoy solo ligeras variaciones se emplean para este evento. Pero los métodos actuales o los iniciales para hacer la dosificación de hemoglobina se basan en la formación de la cianometahemoglobina. La cianometahemoglobina va a formar parte de un reactivo que se llama reactivo de Drapkin, en el cual hay ferricianuro de potasio, cianuro de potasio y ácido y el fosfato de potasio, ¿no? El fosfato de potasio. Y esto nos da un líquido que se llama líquido de Drapkin. Ese líquido de Drapkin lo vamos a utilizar para producir la lisis de los eritrocitos y poder hacer la lectura. La lectura de hemoglobina es muy fácil. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la ley de Beer igual para relacionar concentración con absorbancias y con eso podemos saber. Quiere decir que para hacer la dosificación de hemoglobina necesitamos un estándar de hemoglobina de concentración conocida. Lo procesamos, tenemos su absorbancia y el factor derivado de eso lo multiplicamos por la absorbancia de la muestra. ¿Qué de especial tiene este reactivo de Drapkin? Es que el hierro que está, por ejemplo, en estado ferroso, con el ferricianuro de potasio se convierte en hierro férrico, es decir, ya vamos a tener hemoglobina con hierro oxidado. A esto se llama metahemoglobina. Entonces, la metahemoglobina es la hemoglobina que tiene hierro oxidado, su máxima valencia, ¿cierto? ¿Para qué sirve el cianuro de potasio? El cianuro de potasio genera el compuesto estable que se llama cianometahemoglobina y lo vamos a leer a 540 nanómetros. ¿Cuál es la idea de esta cianometahemoglobina? Que se queda como hierro en estado oxidado y ya no tiene capacidad de reducirse. ¿Y por qué es importante evitar que se reduzca y oxide todo el tiempo? Porque los índices de absortividad molar, tanto para la hemoglobina con hierro sérico como la hemoglobina con hierro ferroso, son diferentes. Entonces, no tendría valores consistentes y reproducibles si es que no logro hacer de que la hemoglobina se quede en uno de los estados, o reducido o oxidado. En este caso, lo que se está utilizando es este método para generar cianometahemoglobina que tiene hierro en estado oxidado. Eso se lee luego en nanómetros, lo vamos a ver en la práctica. Un poco de la técnica. Y vamos a hacer alguna curva de calibración. Antes se hacían curvas hasta de 3 puntos para hemoglobina, pero ya se ha visto que es solamente suficiente tener un punto de inicio y el punto final de la curva, que viene a ser el estándar y nada más. Entonces, la forma de hacer esta curva de calibración es utilizar calibradores, en este caso 3 de concentración conocida, se procesa, se tiene su absorbancia y se las interpola entre absorbancia y concentración. Y aquí vamos a tener los puntos respectivos para cada uno de esos calibradores. Actualmente se utiliza uno solo y con eso funciona muy bien. Existen algunas consideraciones también que nos generan ventajas sobre estos métodos. Los kits comerciales, por ejemplo, que es una forma de tener el reactivo, nos va a permitir controlar la linealidad del equipo y el estado del reactivo va a ser más duradero. Las muestras testigo
es decir, cuáles las muestras como los estándares o calibradores, van a estar relacionados a la conservación, control de la linearidad del equipo, al control de la manipulación del material en los enlaces, en los envases, perdón, en las mediciones volumétricas, perdón, y es posible el deterioro del reactivo, así también como las variaciones de tensión o la intensidad de las lámparas puede hacer que varíen ciertas determinaciones en estos patrones o en estos estándares. En hemoglobina, recuerden que tenemos valores, hemos dicho que al inicio del hemograma tenemos que saber si se trata de varón o mujer, porque la interpretación de los valores de referencia puede ser diferente. No quiere decir que esté mal hecho si es que pensó que era una mujer, o está mal hecho el resultado si era hombre en realidad. Lo que pasa es que el resultado va a ser el mismo, pero interpretarlo según el sexo es otra cosa. Las mujeres normalmente entre 11.5 a 14 gramos por ciento. Los varones 13.5 a 17. ¿Sí? Cada laboratorio debe establecer sus propios intervalos. Eso es importante. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno. El otro parámetro del hemograma, que es el hematocrito, viene a ser el volumen globular. El volumen globular o hematocrito resulta que es el porcentaje de eritrocitos que están presentes en el 100% de la muestra. Por eso está expresado en porcentaje. Es una definición. ¿Qué se hace para el hematocrito? Han visto los tubos capilares. Esto se los carga, se los tapa con plastilina, uno de los extremos, y luego se pone a centrifugar. Se centrifuga a 15.000 revoluciones por minuto, 8 minutos, y se lee en un dispositivo especial que nos permite saber cuál es el nivel de hematocrito que tiene esa muestra. Bueno, una vez que hemos retirado el capilar de la centrífuga, vamos a tener la separación de estas dos fases. Esta que son los glóbulos rojos y esta que es el plasma. Proponemos este dispositivo con una escala fija, que es esta que está al medio, y esta de que está en la parte inferior. Y el tubo capilar, hacemos de que la plastilina quede por debajo de esta línea, y el 100%, que era toda la sangre sacada, se vaya a coincidir con esta línea diagonal fija. Una vez que tenemos todo eso bien ajustado, esta escala, que es manual, la vamos a mover hasta hacer coincidir con el lugar donde se ha producido la separación entre plasma y glóbulos rojos. Y aquí leemos el hematocrito. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno. La microcentrífuga nos permite separar muestras, entonces, por centrifugación de mayor velocidad, pero son 15.000 revoluciones por minuto, y vamos a tener las fases. Fíjense, tenemos el plasma, aquí tenemos células blancas, y aquí abajo tenemos los glóbulos rojos. Cuando se hace la medición del hematocrito es en esta parte. Aunque hubiera aquí gran cantidad de glóbulos blancos, el hematocrito no tiene que ver con los glóbulos blancos, solamente a glóbulos rojos. ¿Sí? Igual, pues sí, es dependiente de la edad, del sexo y del lugar de hábitat. Podemos tener fluctuaciones entre lo que son recién nacidos, varones y mujeres. Y como les digo, el lugar de hábitat es, toda la línea roja es dependiente del nivel de oxigenación que tenga el organismo. Si el proceso de oxigenación no es adecuado, como puede suceder, por ejemplo, en la altura, donde existe menor tensión parcial de los gases, esto puede hacer de que haya cierto grado de hipoxia tisular, y esa hipoxia tisular es sensada en los riñones, en las células peritubulares renales, las cuales producen eritropoyetina, y esa eritropoyetina viaja a la médula ósea para aumentar o mejorar los procesos de eritropoiesis, de tal manera que me consiga llevar mayor cantidad de eritrocitos a la sangre circulante, y eso es lo que hace el proceso de regulación.
Por eso en la altura tenemos mayor nivel de glóbulos rojos, mayor nivel de hemoglobina, mayor nivel de hematocrito, ¿sí? ¿Dudas? Bueno, si bien el hematocrito no es precisamente el parámetro con el cual se investiga si hay o no hay anemia, pero obviamente está baja en las anemias. Las anemias solo se las considera con base en el nivel de hemoglobina, ni siquiera de glóbulos rojos, sino de hemoglobina. Bueno, hay valores altos como los que hemos visto. Cuando hacemos el recuento de glóbulos rojos, es muy parecido a lo que hemos hecho con glóbulos blancos, pero cambia nuestra dilución. Nuestra dilución ya no es 1 en 20, es 1 en 200. El 10 de la cámara sigue aquí. Y 400 por 80. O sea, perdón, por 400 entre 80. ¿De dónde deriva eso? Deriva de que cada uno de estos lugares donde hemos contado glóbulos rojos tiene 16 cuadraditos. ¿Ya? De estos chiquititos que estamos viendo, ahí tiene 16. Como son 5, son 80. ¿Sí? Entonces, dividido entre 80, porque es una regla de 3. Y en realidad, todo este cuadrante, que no hemos contado, solo hemos contado los 5, todo el cuadrante tiene 400, porque son 16 por 25, y nos hace los 400. Entonces, es solamente para corregir el número de eritrocitos contados, pero en los 5 cuadrantes, no en todos. En cambio, blancos hemos contado en los 4. Pero ya les digo, o sea, no es recomendable contar todos los cuadrantes, porque el cansancio visual es evidente y los errores empiezan a producirse. ¿Sí? Entonces, número de glóbulos rojos por 10, por 200, por 400, entre 80. ¿Sí? Bueno, igual, variaciones en cuanto al sexo, a la edad y lugar de hábitat vamos a encontrar en el hematocrito. Un parámetro importante es los índices hematimétricos, porque los índices hematimétricos son los encargados de hacer la clasificación morfológica de las anemias. Sobre todo el volumen corpuscular medio es el parámetro para hacer clasificación morfológica de las anemias. Las anemias se clasifican de diversos modos. Uno es la clasificación morfológica, otro es la clasificación etiológica, pero todas concluyen en identificar qué tipo de anemia es. Entonces, el volumen corpuscular medio, que es expresado como el volumen o tamaño que tiene en promedio cada eritrocito, se lo puede calcular multiplicando el hematocrito por 10 y dividiendo entre los millones de glóbulos rojos. Pónganse 45 por 10 entre 4.5 millones de glóbulos rojos. Voy a tener mi volumen corpuscular medio, con intervalos que van de 82 a 98 femtolitros o micras cúbicas. En la hemoglobina corpuscular media, la cantidad de hemoglobina contenida en un hematíe está representada por este índice hematimétrico. Es muy parecido a lo del volumen, pero en realidad lo que habla ahora es del contenido o la cantidad de hemoglobina que tiene en promedio cada uno de los eritrocitos. Se puede calcular multiplicando la hemoglobina por 10 entre los millones de glóbulos rojos. Los valores normalmente son entre 26 a 32 picogramos de hemoglobina. La concentración de hemoglobina corpuscular media, que se expresa en porcentaje, es algo similar a esto, pero en concentración. Si ustedes se dan cuenta, aquí es cantidad. Dice 29 picogramos. Es cantidad. En cambio, la concentración dice 30 a 40%, es decir, por cada 100. Y esa es la diferencia. Ahora, estos dos índices son importantes para clasificación morfológica de anemias. Este índice hematimétrico carece de significado desde el punto de vista de la clasificación de anemias. Entonces, según morfológicamente las anemias, cuando veamos, se van a clasificar en microcíticas, normocíticas y macrocíticas. La causa que genera cualquiera de estas variaciones, microcítica, normocítica o macrocítica, la causa es diferente, ¿ya? El tratamiento es diferente. Y es por eso que la clasificación de anemias tiene que estar bien hecha de inicio
porque da las pautas para identificar el tipo de anemia, hacer las correcciones y proceder al tratamiento. Entonces tenemos anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas según el volumen corpuscular medio. Ellas pueden ser hipocrómicas, normocrómicas o hipercrómicas, ¿sí? Algo de lo que sucede en cuanto a hemoglobina, hematocrito y toda la serie roja respecto a la edad. ¿No ven? Un parámetro que también vamos a evaluar en el hemograma es la fórmula leucocitaria a partir de los extendidos de sangre periférica que ya hemos estado haciendo en algunos grupos. Entonces, estos extendidos de sangre periférica se los va a colorear para que puedan visualizarse las características morfológicas y tintoriales de las células y podamos clasificarlas, dividirlas entre neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. ¿Lo ve? Los extendidos tienen que ser buenos, fíjense. No es bueno hasta que vemos este, ¿no ve? Bueno, preguntas, ¿nada? Fíjense, un buen extendido, ¿no? Hemos dicho que el extendido bueno nos permite una distribución estadísticamente significativa de las células en esta zona, entre el cuerpo, entre la cola y el cuerpo. Si veo muy al extremo, muy en la cola, al finalizar el extendido voy a tener células separadas. Miren, los eritrocitos que están acá están separados, aquí hay un espacio grande. Puedo diferenciar, no es que no voy a diferenciar, aquí hay un neutrófilo y lo diferencio, pero el tema es que la distribución celular no es la misma en esta zona que en esta zona. Y cuando se hace la evaluación morfológica para poder hacer reproducibilidad entre operadores, se dice entre la cabeza, entre el cuerpo y la cola, donde los eritrocitos están uno al lado de otro, pero no sobrepuestos y no espaciados. Si nos vamos hacia la cabeza, o entre la cabeza y el cuerpo, lo que tenemos es un extendido muy grueso, con eritrocitos que están sobrepuestos y realmente incluso dificultan la lectura. Preguntas. Bueno, nuestra coloración que usamos en hematología normalmente, vimos en algunos grupos ya han hecho, es la de Meigrun-Walhem, una coloración panóptica que me permite evaluar todas las capacidades tintoriales de las células. Y está compuesto por dos colorantes. El eocianato de azul de metileno, el Meigrun-Wal, que tiene eocianato de azul de metileno, metanol, y el Giemsa, que está compuesto por eocianato de azur 2, glicerina y metanol. Cada uno de estos colorantes por separado no es bueno, pero cuando los juntas hacen la mejor coloración. El Meigrun-Wal tiene sobre todo la capacidad de fijar estas estructuras que tienen afinidad por colorantes ácidos, por ejemplo, los gránulos de los eosinófilos. Por ahí viene el nombre de eosinófilo, porque son afines por la eosina. A ver. Este colorante, que es el eocenato de azul de metileno, hace de que podamos tener entonces una coloración más relacionada a elementos de capacidades ácidas. El proceso, cuando vamos a ver ahorita el proceso de preparación del reactivo, nos indica de que una vez que se ha disociado el complejo eocenato de azul de metileno, queda gran cantidad de eosina para hacer la coloración. Y bueno, hemos visto, vamos a ver ahorita cómo es que se disocia esto y para qué se disocia. El Giemsa tiene eocianato de azur 2, igual se disocia, pero a expensas del azur 2. Entonces tenemos mucho azur 2 libre y lo mismo aquí en el compuesto libre de azur 2. Por lo tanto, tenemos la capacidad para tener elementos de afinidades básicas. Cuando mezclamos los dos colorantes, ácido y básico, lo que tenemos es una coloración neutra, ¿cierto? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, esa es parte de la técnica que la hemos visto ya con algunos grupos en prácticas y las vamos a ver con los siguientes.
El Microonware tiene dos funciones importantes en el proceso de tinción. Uno es la fijación, porque lleva metanol. Entonces, con esto logramos fijar el extendido al vidrio para que no se desprende, para que se pueda colorear adecuadamente. Entonces, este primer paso de fijación no es un paso de coloración. Se necesita que se active el colorante cuando se agregue agua o un buffer a la placa donde está previamente tratada con el colorante Microonware. Una vez que se ingresa el agua es un auxócromo del colorante y disocia el colorante. Ahora tenemos eosina y tenemos azul de metileno. Ya hemos dicho que la eosina es el que se disocia con mayor facilidad. Eso hace de que tengamos la coloración tipo ácida. Pero si no añadimos agua, solo nos quedamos como fijadores. El agua es el que disocia. En cambio, el GIEMSA se lo prepara precisamente porque también el agua es su auxócromo. De hecho, el agua es casi el auxócromo de la gran mayoría de todos los colorantes. El agua es suficiente para disociarlos. A veces se necesitan buffers con pHs diferentes, pero por lo general, el agua es el auxócromo, el auxiliar del colorante. En el cambio, en el GIEMSA que les decía, el GIEMSA necesita ser preparado con agua. Entonces se hace una preparación del GIEMSA, como hemos visto en prácticas, a más o menos 1 gota por ml de agua. Y ya tenemos GIEMSA también con agua, es decir, capaz de haberse disociado entre oceanato y el azur 2. ¿No ve? Ahora, una vez que se ha producido todo este fenómeno, vamos a vamos a terminar de observar al microscopio y vamos a poder hacer la evaluación. A ver, ¿alguna duda, chicos? ¿Preguntas? Bueno, aquí tenemos las consideraciones que les estaba hablando hace un rato. ¿No? De ahí vienen los nombres incluso de las células. Los eosinófilos se llaman así porque tienen afinidad por la eosina, los gránulos. Los basófilos se llaman así basófilos porque tienen afinidad por colorantes básicos, basófilos. Y los neutrófilos se llaman así porque tienen afinidad por colorantes neutros. Y esto es un poco de cómo se verían las estructuras celulares con el colorante de Microonware-GIEMSA. Cuando yo veo las células ya coloreadas, fíjense, tengo un neutrófilo bien visible, un eosinófilo, un monocito, un linfocito y un basófilo. Las 5 células que observamos rutinariamente en sangre periférica. ¿Alguna duda? Y lo mismo aquí, ¿no? Fíjense, tenemos las células, aquí tenemos un monocito, tenemos linfocitos, tenemos los eosinófilos, y tenemos los valores de lo que se trata una fórmula leucocitaria, en los cuales vemos que callados, que es una forma previa al neutrófilo, pueden estar incluso entre 0 a 2%. Los neutrófilos tienen estos valores, los eosinófilos y los monocitos. Recuerden que siempre es mejor elaborar cada laboratorio sus valores de referencia. Y aquí tenemos neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos según la edad, ¿no? Lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Es cómo cambia la distribución entre neutrófilos, que van bajando, y de los linfocitos que van subiendo y luego otra vez vuelven a bajar. Bueno, ahí vamos a quedar. ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas? Bueno, chicos, entonces les voy a cargar los temas ya al Classroom. Les voy a pasar, ahora que está abierto más bien, cópiense su enlace, por favor, ¿ya? Este es el enlace, cópiense, por favor. Se lo voy a pasar a Rodrigo más para que ya lo pueda revisar, ¿ok? Gracias, doctor. A usted.